Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Gripau. Hoy intentaremos responder a la pregunta que hemos dejado en el título. ¿Para qué sirve la escuela? Antes una pequeña aclaración. Cuando hablo de escuela no simplemente hablo de escuela primaria, sino hablo en general del sistema educativo reglado. Bueno, para responder a esta cuestión me he basado en un texto escrito por Nico Hirt que se llama La escuela y el capital. Os dejaré el texto por la descripción o en algún sitio para que podáis echarle un ojo. Si estáis interesados en este tema os lo recomiendo que lo leáis porque creo que es muy interesante y creo que aborda el tema de una forma mucho más completa de lo que podamos hacer en este vídeo. Estoy seguro de que muchos de vosotros habéis hecho esta pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve la escuela? Yo desde luego que sí me la he hecho, sobre todo cuando estaba en la escuela o el instituto. Si preguntamos a pedagogos, profesores y demás docentes, seguramente nos dirán que la escuela sirve para cosas como formar a los ciudadanos, enseñar técnicas que serán útiles en el futuro para la producción, para ayudar a que las personas se desarrollen. Digamos que todas estas ideas pueden parecer muy bonitas e inspiradoras. ¿Pero realmente sirve para esto la escuela? Creemos que este tipo de respuestas pegan un poco de ser idealistas en exceso, porque no responden tanto a lo que es la escuela, sino a lo que nos gustaría que fuera. No podemos olvidar que el sistema educativo responde a una realidad concreta. Desde que se instauró la escuela en el siglo XIX hasta nuestros días, la escuela ha servido para dar respuesta a una serie de necesidades de la sociedad. Por lo tanto, comencemos desde el principio y hagamos un breve recorrido histórico desde que empezó la escuela hasta nuestros días. Hace un minuto he dicho que la escuela se instauró en el siglo XIX. ¿Pero esto quiere decir que hasta el siglo XIX no había educación? Por supuesto que sí que había educación, obviamente. Pero digamos que la educación no era como la entendemos hoy en día. Si echamos un vistazo a los manuales de historia y demás, veremos como muchas veces el nivel de educación de un pueblo o de una cultura en concreto se mide por el grado de alfabetización de esa cultura. Pero creo que todos estaremos de acuerdo que estar alfabetizado no es lo único que aporta una educación. Hay más cosas. Entonces podemos decir que antes del siglo XIX la gran mayoría de la población europea no estaba alfabetizada, pero sí que estaba educada en otros aspectos. La educación podía venir de dos principales vías. Por una parte la educación familiar y por otra parte la educación que se daba en los gremios. Tanto en la educación familiar como en la educación gremial no era tan importante en la mayoría de oficios que se conociera la lectura y la escritura, por lo tanto no se enseñaba este tipo de destrezas. Lo verdaderamente importante en esta época era que las personas desde muy temprana edad pudieran formar parte del sistema productivo familiar. Por ello, se les enseñaba desde bastante pequeños a realizar labores que eran esenciales para la economía de esta época. Por ejemplo, se les enseñaba a labrar, se les enseñaba a cortar leña, a realizar diversos utensilios, se les enseñaba a hacer carbón. Digamos que conocían muchas técnicas para lo que es la economía familiar diaria. En el caso de las personas que podían optar a un gremio, en este gremio entraban como aprendices y allí se les enseñaba el oficio que después desarrollarían cuando lo aprendieran. Esta era la situación en tiempos preindustriales. Pero llega el siglo XIX y con la revolución industrial empieza a institucionalizarse la escuela. Pasamos de una educación no reglada a una educación reglada por el Estado. Bueno, pero ¿por qué aparece la escuela en este momento? Es la gran pregunta. ¿Para qué sirve la escuela en este momento concreto? Para contestar a esta pregunta necesitamos conocer, al menos a grandes rasgos, cómo era el contexto de esta época. Digamos que la mayoría de la población había hecho un éxodo rural, es decir, se había ido del campo a la ciudad. ¿Por qué habían ido del campo a la ciudad? Porque en la ciudad ahora estaba la mayor parte del trabajo. Es decir, ahí estaban las fábricas y principales industrias, por lo tanto, allí es donde tenían que ir a trabajar. La forma de producir en estas fábricas se basaba en un sistema bastante maquinista y automatizado, donde el ser humano básicamente era una parte más del engranaje. Por lo tanto, su labor se basaba en hacer tareas muy repetitivas durante muchas horas. Las jornadas laborales eran muy largas, los sueldos eran de todo insuficientes, muchas veces no llegaban ni para cubrir las necesidades básicas, el trabajo infantil estaba totalmente normalizado. En definitiva, la calidad de vida era bastante mala. Todo esto se traduce en que la gran parte de la población proletaria no estaba muy contenta con sus condiciones y no estaba muy feliz con su vida, como podamos imaginar. Esto hace que proliferen actividades como la delincuencia, la prostitución, el alcoholismo. Esto hace que las calles de las ciudades industriales no fueran muy seguras.
Y es en este preciso contexto cuando se necesita la escuela. La función de la escuela en estos momentos era educar moralmente a las masas. No se preocupaban tanto por enseñarles técnicas o otras cuestiones, sino que era más una forma de hacer que esta delincuencia bajara en las calles. No existía un desarrollo espiritual o técnico, como comentaba antes, sino que más bien se les educaba de una forma disciplinaria. Se les enseñaba a leer, escribir y las 4 reglas básicas matemáticas y poco más. No había mucho más contenido aparte de esto. Todo ello se podría resumir con la famosa frase de Víctor Hugo: abrir una escuela es cerrar una prisión. A finales del siglo XIX la situación vuelve a cambiar. Como hemos venido diciendo, la escuela, dominada por las élites, se adapta a las necesidades materiales que estas clases dominantes tienen en cada momento concreto. Por lo tanto, si la situación cambia, si el contexto cambia, la escuela se debe moldar a este nuevo contexto. ¿Y qué pasa al final del siglo XIX para que la escuela vuelva a cambiar? Hablemos de 2 cuestiones fundamentales que ocurren en esta época. Por una parte, el rápido crecimiento del movimiento obrero. La aglomeración industrial hizo que estos trabajadores cada vez estuvieran más juntos, literalmente más juntos, se encontraban en grandes centros urbanos, y por lo tanto fuera más sencillo que las ideas socialistas, anarquistas y demás ideas relacionadas con el movimiento obrero se difundieran más rápidamente. Esto, sumado a la injusta situación y pésimas condiciones laborales y sociales que tenían esta gente, hizo que estas ideas se propagaran muy rápidamente. Todo ello llevó a huelgas, revueltas populares, motines y demás levantamientos obreros. Es en esta época cuando se da, por ejemplo, la famosa Comuna de París. Por otra parte, hay otra cuestión que también es importante y que afecta directamente a que la escuela cambie su forma de entender la educación. Y esto es la política imperialista que llevan los estados burgueses. Y es que los estados occidentales se encuentran en su proceso de expansión territorial. Mientras que hablan de paz en sus propios países, propagan la guerra por otros. Mientras que sofocan las revueltas en sus propios estados, las animan en otros estados extranjeros. Por lo tanto, la escuela al servicio de la burguesía trata de matar 2 pájaros de un tiro. Ahora es cuando la escuela se pone al servicio de la patria. De hecho, es ahora cuando se introducen en los planes de estudio asignaturas como geografía e historia. Pero en estas asignaturas se hace una interpretación bastante nacionalista, simplista y muy romántica de la historia. Esta política educativa puede cumplir una doble función. Por una parte se justifica el propio Estado burgués y sus intervenciones imperialistas, y por otra se lava el cerebro a estos obreros seducidos por ideas socialistas, anarquistas y demás del movimiento obrero, para que no vean tanto el mundo en una visión de clase, sino más bien de una forma más nacionalista. Eso puede hacer que algunos sectores de las clases populares se sientan atraídos por esta política imperialista y nacionalista para que puedan servir como soldados en futuras guerras. Por una parte, se puede dividir el movimiento obrero, hacerlo más débil, y por otra parte, se pueden conseguir soldados para este tipo de guerras imperialistas. Después de la Primera Guerra Mundial, digamos que los estados imperialistas europeos empiezan a decaer. Por lo tanto, el contexto cambia otra vez. Esa es la primera mitad del siglo XX, cuando la escuela por primera vez se pone al servicio de la economía de forma directa. Esto es debido a los grandes avances tecnológicos que hay en sectores como la química, la ingeniería, la arquitectura, la automovilística. Todo ello hace que sean necesarios cada vez más trabajadores cualificados. Por ello ahora la escuela es vendida como una forma de promoción social. Se vende que si te educas y te formas, podrás ascender socialmente. Y se empieza a instaurar la idea de meritocracia tan popular hoy en día. Esta visión de la importancia de la cualificación en los obreros va creciendo cada vez más al mismo tiempo que se desarrolla la industria. Y después de la Segunda Guerra Mundial la cualificación es cada vez más necesaria. Ya no solo se necesitan técnicos con una pequeña formación, se necesitan personas con formación universitaria. Y por este motivo es cuando la formación universitaria se hace más accesible para nuevas clases sociales, ya que ahora se necesitan ingenieros, químicos, arquitectos, etc. Y ya no solo se pueden cubrir estas necesidades con la población de las clases más elevadas, sino que se necesita que entre a formar parte personas de clases sociales más bajas como el proletariado. A partir de los años 80, digamos que hay 3 elementos principales que hacen que el sistema educativo vuelva a cambiar. El primer punto sería la globalización y crisis económica.
Esta situación ha hecho que los márgenes de beneficio de las élites bajen. La burguesía ya no puede obtener tantos rendimientos como obtenía antes. Por lo tanto, muchas de las industrias se deslocalizan y se van a países donde la producción es más barata. Todo ello hace que sea más importante ahora promocionar la austeridad que hace unos años. El segundo punto sería la terciarización de la economía. Debido a esta deslocalización industrial, los trabajos en el sector primario y secundario son menos importantes que antes y la mayoría de población de países ricos se dedica al sector terciario ahora. Y en este sector no se necesita tanta formación como en otros. El tercer punto sería un aumento de la inestabilidad económica y un desarrollo tecnológico muy rápido. Estos dos factores hacen imposible que se pueda prever las necesidades económicas en un futuro. En este tipo de sistema, ¿quién puede predecir cuáles serán las profesiones del futuro? Es imposible. Todo ello, sumado a la anarquía productiva típica del capitalismo, provoca que ya no se demanden cualificaciones tan precisas, porque ya no se sabe lo que se necesitará, sino que se pasa a un enfoque más basado en las famosas competencias. O dicho de otra forma, lo que antes hacían varios trabajadores, ahora lo tiene que hacer un trabajador. Si antes se necesitaba una secretaria, un contable, un chofer, o sea, 3 puestos de trabajo, por poner un ejemplo, ahora todas estas 3 cosas las hace una simple persona. Y este sería un poco el modelo actual que venimos arrastrando. Seguro que a muchos de vosotros os suena este tipo de enfoques por competencias, ¿no? Entonces, digamos que las élites desean invertir en educación lo justo y necesario para poder perpetuarse. O lo que es lo mismo, para poder tener empleados. En algunos momentos se puede necesitar a gente más cualificada o menos cualificada, pero en ningún momento es interesante para estas élites que la población obtenga mucha información. Obtener mucha información puede resultar inútil y peligroso, bajo este punto de vista. Es inútil porque en la visión cortoplacista de la economía hace que gastar tanto tiempo, invertir tanto dinero en formación, en una formación más global, no provoque rendimientos tan a corto plazo. Y es peligroso porque abre una visión global del mundo en su conjunto. Si se comprende cómo funciona el mundo, cómo funciona la economía y cómo funciona la sociedad en general y cuál ha sido el desarrollo histórico de esta, quizá las clases más desfavorecidas se rebelen o al menos se organicen para intentar cuestionar este sistema. Bueno, ni que decir tiene que esto es una visión esquemática de lo que pasa a lo largo de la historia de la educación. En este vídeo simplemente he dado unas pinceladas. No hay que ver que todo se produce de una forma tan escalada y tan directa como he dicho aquí. Esto es una simplificación del proceso. Las contradicciones dentro de la burguesía también se dan. Hay diferentes intereses que se pueden contraponer y pueden luchar, así que dependiendo del contexto, el país y el peso que tenga unos sectores u otros, se optará más por un tipo de modelo educativo u otro. No hay que ver esto como una conspiración, no hay una mano negra detrás que dice vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hay una serie de intereses que chocan. Por este mismo motivo, debido a que no es una conspiración de una sola persona, sino que entran en juego muchos intereses diversos, hace que dependiendo del contexto la escuela cambie. Por eso no en todos los países burgueses es igual la escuela, sino que digamos que hay variaciones, dependiendo de muchas cosas. Quedaría para otro vídeo explicar. Bueno, en resumen, podríamos decir que el sistema educativo, como las demás instituciones estatales, sirven a unos intereses concretos. Con todo ello, no estoy diciendo que no deba haber una educación pública y reglada. No me malinterpretéis. En mi opinión, una escuela pública y gratuita es esencial para el desarrollo de una sociedad. La cuestión que planteo para la reflexión es la siguiente. ¿Es lógico que los intereses de una minoría controlen el sistema educativo? ¿Consideráis que esto es racional o democrático? Me gustaría abrir el debate y si tenéis alguna duda o cuestión que la planteéis en los comentarios. Y si tenéis alguna crítica o algo que hacer al vídeo, también estoy abierto a sugerencias y a cambios. Por lo tanto, dejadlo por los comentarios y os leeré. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado al menos interesante. Espero que no haya sido muy largo y que las ideas hayan quedado más o menos claras. Y bueno, hasta la próxima.